guías que vienen del programa que se llama el Protocolo Inicial de Prevención de Suicidio del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba. Chicos, ¿algo más para ver? Bueno, muchas gracias por esa presentación. Primero agradecerles por estar en diferentes localidades, diferentes profesiones, ocupaciones. Eso para nosotros es muy importante. Inicialmente porque nosotros fuimos conociendo sobre estas conductas, sobre los pacientes que sufren crisis suicida y la formación desde el punto de vista del abordaje que tenemos nosotros. Entendemos que es una problemática compleja por el hecho de que hay múltiples factores que van predisponiendo a que ocurran este tipo de conductas, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos interesa y valoramos un montón que ocurra en las localidades, en las comunidades, es que se junte la gente, ¿no? De diferentes lugares y de diferentes sectores, ¿sí? De la salud en este caso, pero también de la comunidad, ¿sí? Creemos que es responsabilidad de todos poder prevenir, ¿sí? Tenemos muy en cuenta el concepto de corresponsabilidad, ¿sí? Que desde diferentes sectores de la comunidad podemos hacer algo para poder prevenir la conducta suicida. Y ya lo vamos a ver más en detenimiento cuando vayamos avanzando en la vida, ¿sí? Un poco lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a intentar acercar, el saber inicial que queremos acercar hoy, tiene que ver con esto. Hay cosas, algunas muy introductorias, se van a dar cuenta de que quizás algunas de estas ya las estén implementando, ¿sí? Pero es necesario tener un lenguaje común inicialmente, entonces un poco la charla de hoy se va a basar en esto, ¿sí? Conceptualizar lo que es la conducta suicida, entender de qué estamos hablando, ¿sí? Y la vamos a ver de 4 puntos de vista. En segundo paso vamos a hablar sobre factores de riesgo, ¿sí? Cuáles son las circunstancias, eventos o situaciones en donde la conducta suicida es más probable, ¿sí? Vamos a hablar de causas y ya vamos a ver por qué, ¿sí? No hay una causa única, ¿sí? Sino que hay factores que la pueden predisponer. Vamos a hablar de señales de alerta, que son aquellas conductas previas a la conducta suicida y nos van a poder anticipar un poco de cuando una persona está en crisis y tenemos que intervenir, ¿sí? Por el otro lado también vamos a ver un protocolo comunitario y algunas herramientas que pueden ayudar para intervenir en primera instancia, ¿sí? Y hacia lo último vamos a ver lo que se llama plan de seguridad y los criterios de internación para que tengamos frescos en qué momento se puede internar, aun cuando es sin la voluntad del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver de forma introductoria de qué se trata el abordaje en prevención de la conducta suicida, ¿sí? No es todo lo que se hace en abordaje de la conducta suicida, queremos ir anticipándonos, pero es para inicialmente tener un lenguaje común. Bien, lo primero a tener en cuenta, el primer punto de vista clave es entender la conducta suicida como una conducta que se da ante una situación de crisis emocional, ¿sí? Es estimulada quizás por algún factor en donde la persona empieza a vivenciar una emoción muy intensa, ¿sí? Que controla la voluntad de la persona, ¿sí? La persona empieza a tener lo que se llama restricción de conciencia, ¿sí? Y esto lo puedo explicar con una analogía como el dolor de muelas, ¿sí? ¿Alguien de aquí alguna vez ha sentido dolor de muelas? Bien. Un dolor de cabeza muy intenso, etc. Cuando tenemos un dolor de muelas muy intenso, nuestra cabeza no puede salir de ese lugar pequeño en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es enorme en comparación a ese dolorcito que tenemos acá. Sin embargo, nosotros no podemos quitar la atención de ese aspecto, ¿sí? Y inclusive el dolor a veces es tan intenso que soluciones tan extremas pueden tener sentido en ese momento. Querer quitarnos la muela con una pinza en ese momento puede tener sentido, ¿ok? Bueno, a nivel emocional ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? La intensidad emocional
distancia, que no pueda quitar mi atención sobre el problema que tengo y de alguna forma mi prefrontal, que está encargado de poder solucionar problemas, de pensar, de hipotetizar, no está como coartado, ¿sí? No puedo pensar en más nada que lo que me está adoleciendo. ¿Me explico? Entonces, es como si empezáramos a ver el árbol, pero no podemos ver el bosque. Eso sucede en una crisis emocional. ¿Ok? En ese sentido, conductas extremas, ¿sí? Como autolesiones, intentos de suicidio, ideación suicida, consumo excesivo de sustancias, entre otras conductas extremas, empiezan a tener sentido para la persona. ¿Estamos hasta ahí? Bien, esto es una de los puntos de vista. Otra cosa a entender también es que no todas las personas ante una crisis resuelven de forma extrema, ¿sí? Porque todas las personas que estamos aquí seguramente alguna vez tuvimos una frustración amorosa, laboral, etc., ¿sí? Donde hemos sentido una emoción muy intensa, pero no ha sido el primer recurso de una conducta extrema, ¿sí? Lo que sucede aquí, que además de tener una crisis extrema, ¿sí? Hay personas que tienen un déficit para conectar, o un déficit de la capacidad para conectar con habilidades de regulación emocional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona, por cierta situación, no puede conectar con la parte prefrontal, con alguna herramienta de habilidad emocional, ¿sí? De regulación emocional, o no la tiene directamente, ¿sí? Por su historia de aprendizaje nunca aprendió a regular emociones, a modular de forma correcta sus emociones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, primer punto de vista. Segundo punto de vista. La conducta suicida no se da de un día para la noche, ¿sí? No se da de un momento a otro, sino que se produce en un proceso, ¿sí? Hay etapas. Esas etapas pueden tener un plazo corto en el que se dé. Digamos, en un día la persona estaba en una etapa de consideración y de repente fue escalando hasta la etapa de decisión tomada, ¿sí? Pero siempre vemos, ¿no? un proceso en la conducta, ¿ok? No es que la persona que esté aquí de repente va a estar en una etapa de decisión tomada, sin más, ¿sí? Sino que podemos ver como una línea cronológica en donde nosotros podemos empezar a prestar atención y pararnos antes, ¿sí? Primero tenemos la etapa de consideración, en donde la persona empieza por algún ambiente cercano, ¿sí? Empieza a considerar la idea, ¿sí? Empieza a tener contacto con la idea de muerte, ¿sí? Como solución a los problemas los cuales yo no había acorralado y no puedo solucionar, ¿sí? Por una canción, por un familiar, por un amigo lejano, que lo viene una noticia, y empiezo a considerar la idea como si duermo, si no estoy, si no sufro, ¿sí? Esta idea, a la vez, quiero comunicarla que está en la cultura, ¿sí? No es algo que nosotros podemos evitar. Y sin una charla, y teniendo una charla, podemos como transmitir la idea. ¿Me explico? Hay un mito muy común en las comunidades que es que si yo hablo de suicidio con alguien, le puedo dar la idea, ¿sí? Puedo contagiarlo y que se le ocurra suicidarse entonces si hablo de suicidio, ¿sí? Y esto tiene en parte un error, ¿sí? Que es que primero la idea ya está muy instaurada en la comunidad, ¿sí? Si yo me duermo puedo no sufrir, si yo como vivo y sufro, entonces si muero no sufro. ¿Me explico? Es como una cuestión de ecuación que no tiene en realidad sentido, porque nadie murió y pudo volver a la vida para decirte, che, la verdad es que es real, no se sufre, ¿no? No hay una cuestión así. Entonces, hay una cultura, una cuestión que está como instaurada esa idea, ¿sí? Entonces yo preguntándole a alguien si alguna vez pensó en suicidarte, no le voy a dar la idea. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si por algún ambiente cercano empieza a considerar como una solución, empieza a aparecer como la idea, ¿sí? Con más frecuencia. Luego tenemos la etapa de ambivalencia, en donde la persona empieza a
tener como una confusión interna, ¿sí? Digo confusión porque hay una pugna entre dos emociones, entre dos como pulsiones, podría decir, ¿sí? Hay una parte de la persona que quiere quitarse la vida y una parte de la persona que quiere mantenerse con vida, ¿sí? Y empieza a tener como mucha ambivalencia en este sentido, ¿sí? Es aquí en donde nosotros empezamos a ver muchas señales de alerta, ¿sí? Estas conductas que anticipan a la conducta suicida las empezamos a ver acá, o por lo menos las señales que se ven acá son las que más llaman la atención, porque es donde la persona se aísla, se retrae, tiene cambio de humor, desinterés, no se baña, cuando no se baña, empieza a tener como señales más visibles, empieza a veces hasta a manifestar verbalmente algún tipo de conducta en donde nos empezamos a dar cuenta. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Luego pasamos a la etapa de decisión tomada, ¿sí? Cuando la persona de repente en un fin de semana, en una noche, toma la decisión, ¿sí? Se decide por sí o por no, ¿sí? Y cuando toma esta decisión ocurren señales de alerta también, ¿sí? Y estas señales de alerta a veces son contraintuitivas contra lo que uno espera de una persona que está pensando en quitarse la vida, ¿sí? Porque se da una especie de calma repentina, ¿sí? La persona de repente se tranquiliza. Y esto lo podemos ver nosotros en la toma de decisiones de cualquier dejar o no un trabajo, ¿no? Esa sensación de ambivalencia dentro nuestro que genera una pugna que nos angustia realmente. Entonces, cuando tomamos la decisión, ya sea por sí o por no, hay una tranquilidad. ¿Me explico? Por más que después dejo el trabajo y me arrepiento o la pasé mal o me falta plata o lo que fuese, yo ya decidí. ¿Se entiende lo que voy? Entonces esto se experimenta y la persona empieza a regalar cosas personales, si está conflictuado con algún amigo, bueno, se arregla con ese amigo, se empieza a sonreír, charla más con los compañeros, ¿sí? Puede escribir notas de despedida, puede estar más alegre, puede hacer una despedida llena una vez más fútbol, etc. Empieza a tener conductas, ¿sí? Que empezamos a decir, pero ya mejoró, ¿viste? Y no, cuando vemos una persona que está hace 6 meses en crisis y de un día para el otro está bien, bueno, podemos sospechar de esto. ¿Me explico? Sí. Ok. Eso en cuanto al proceso clínico, ¿sí? Ahora, la idea de que la conducta suicida no la podemos albergar dentro de un espectro de conductas, ¿sí? Porque si solamente existiera la conducta suicida, no podríamos estar acá charlando, pero no podemos prevenir absolutamente nada. Hay otros tipos de conductas a las cuales nos podemos anticipar y prestarles mucha atención y poder abordar. Y esto tiene que ver con la ideación, la tentativa y los parasuicidios, ¿sí? Dentro del espectro de conducta suicida tenemos además además del suicidio consumado. Ideación suicida tiene que ver con una conducta verbal, privada, que tiene la persona, ¿sí? En donde está cargada de lenguaje verbal, ¿sí? La cabeza empieza a manifestarte palabras, pensamientos sobre el suicidio, ¿sí? Estas ideas suicidas, ¿sí? Las podemos categorizar con el fin de evaluar el riesgo de la persona, el riesgo suicida, ¿sí? A veces la ideación suicida o las ideas de muerte pueden ser que a la persona se le vengan de forma pasiva, ¿sí? Con contenido pasivo. Y esto quiere decir que la persona no tiene un rol activo frente a la muerte, ¿sí? Una ideación pasiva podría ser que ganas de dormir y no despertarme más, o que ganas de que la tierra me trague, ¿sí? O me gustaría, no sé, que me caiga un meteorito, no sé, pensar ideas, ¿sí? En donde él no tenga un rol activo de me mataría, ¿sí? Cuando ya empezamos a escuchar ideación suicida de forma activa, donde la persona nos verbaliza que se mataría de tal forma, de tal otra, ¿sí? Estamos hablando de un riesgo mayor de la persona. ¿Me explico hasta ahí la diferencia? Hablaremos de un mayor cuando a esta ideación se le suma la planificación, ¿sí? Cuando la persona ya tiene, es más
específica en cuanto a lo que piensa, ¿sí? Se imagina haciéndolo, de qué forma, en qué lugar, cuando ya tiene una hora, todo, ¿sí? Un día. Cuando ya en la verbalización escuchamos una planificación con más especificidad en cuanto al método, estamos hablando de un riesgo aún mayor. ¿Ok? Bien. No digo, no quiere decir que si escucho que la persona dice me gustaría que emplee la tierra en todo momento, no hay que prestarle atención. Digo, es un indicador para que, bueno, tengamos una charla y intervengamos en ese momento. La tentativa de suicidio, ¿sí? Es una conducta que la persona realiza en donde tuvo una intención clara de quitarse la vida, ¿sí? Sino que es que en última instancia la persona o se arrepintió o hay algún dato que la persona no sabía, ¿sí? Desconocía y no pudo quitarse la vida efectivamente, ¿sí? Por alguna razón, y esto está buenísimo porque esta conducta está muy bastardeada por los equipos de salud, por la salud en general, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces llegar a un equipo que nos digan, no, está llamando la atención, esto lo hace para manipular, ya vino 5 veces acá queriendo quitarse la vida, ¿sí? Diciendo que se quiere quitar la vida, consumiendo pastillas, pero con esta medicación no lo va a lograr, ¿sí? Bien, muchos datos, muchas cosas a decir. Lo primero, nunca demos información, nunca revelemos información de cómo si hacerlo o si lo que está haciendo de esa manera no lo va a hacer, ¿sí? Muchas veces se les puede escapar decirle, no, pero con 3 pastillas no te vas a matar, ¿sí? Raja la casa. Y eso es perjudicial, porque la persona dice, bueno, con 3 pastillas no voy a probar con 10. ¿Me explico? Entonces, más consumadores van a perfeccionar el método, van a tender a perfeccionar el método, ¿sí? Eso es algo importante que se ve muy a menudo, que las personas van perfeccionando, lo van intentando cada vez más hacerlo de forma diferente, ¿sí? Otra cosa que nosotros por ahí intentamos cambiar del llamado de atención, ¿sí? Es el pedido de ayuda, ¿sí? Cambiar. Está llamando la atención está pidiendo ayuda, ¿sí? Empezar a verlo diferente. No negamos que en muchos trastornos de la personalidad la manipulación, ¿sí? Querer modificar el ambiente no exista, está presente. Ahora, si hablamos en el peor de los casos de una persona con personalidad narcisista, donde la manipulación es un rasgo característico, ¿sí? Estamos hablando de una persona que por alguna razón el rasgo de manipular funcionó más que el pedido de ayuda más armonioso y eficaz posible, más adaptativo socialmente posible. Entonces, estamos hablando de una persona que no puede pedir ayuda de forma correcta, ¿sí? Por ende, necesita tratamiento lo mismo. No vamos a descuidar ni quitarle atención porque esté realizando una tentativa en donde quiera modificar el ambiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Esa es la tentativa. El parasuicidio, o casis, le llamamos en la nueva literatura, que tiene que ver con conductas autolesivas sin intencionalidad suicida, ¿sí? Casis, autolesiones o parasuicidios, ¿sí? Son las autolesiones, ¿ok? Donde no hay intencionalidad de quitarse la vida, ¿sí? Pero son conductas de riesgo que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Algo de decir de estas conductas. Puede que topográficamente la conducta de parasuicidio y la tentativa sean la misma, ¿sí? ¿Qué quiero decir topográficamente? Que sea una persona que viene con una autolesión en los brazos, ¿sí? Y sea una tentativa, ¿sí? Y venga otra persona con la misma autolesión, la misma intensidad, frecuencia, etc. Y haya sido una casis. ¿Me explico? Una fue un intento y otra fue una casis. Es la misma. Sin embargo, diferenciar la intención, ¿sí? Nos va a determinar el riesgo, ¿sí? La persona que tiene una intención clara de quitarse la vida tiene más riesgo por más de que sea la misma conducta de una persona que no tuvo la intención. ¿Se ve? Sí. Bien. Un poco para describir un poco la conducta suicida con lo que podemos hacer. Último
concepto se lo voy a dejar a manos de acá de la licenciada. Bueno, va quedando un poco claro esto de cómo hablamos cuando hablamos de economía. También es importante decir que esta es nuestra mirada, esta es nuestra lectura a partir de la formación que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros estamos formados en, bueno, creo que lo dijimos al principio, ambos somos psicólogos y tenemos formación en el terapia dialéctico comportamental, o también conocida como DBT, que es desde donde nosotros también hacemos nuestras intervenciones, ¿no? No desestimamos las otras miradas, pero esta es la que consideramos tiene mayor evidencia científica, que es la que nos permite a nosotros también ir trabajando desde este lado, ¿no? Nuestro objetivo siempre es instruir a las personas, formar a las personas para que puedan adquirir habilidades y que empiecen a disminuir las conductas que son nocivas y dañinas para la persona. ¿Se entiende? Algo que también es importante aclarar en esto de poder entender los conceptos es que el suicidio no tiene una única causa, ¿no? Recién escuchaba cuando presentaban esto de, bueno, sí, todavía hay unos casos de COVID. Nosotros podemos identificar en el COVID una única causa, ¿no? Una única causa en el sentido de decir, bueno, me contagié de COVID porque tengo este virus, ¿no? Lo podemos identificar con claridad. En el caso del suicidio, como lo presentaba Jorge, en el lado de la complejidad, empezamos a identificar que son muchas las causas que se ponen en juego en esta conducta. Sí podemos llegar a identificar un desencadenante, lo que nosotros decimos muchas veces como la gota que hizo que rebalsara el vaso, ¿no? Algo que también está como muy escuchado en la sociedad, esto de, por ejemplo, ¿no? Se quitó la vida porque era depresivo, ¿no? Como que lo empezamos a reducir a que tiene que ver con un trastorno mental. Y ahí simplemente que perdemos de vista este concepto que nosotros ofrecemos, que tiene que ver con la causalidad, sino que a su vez también asociamos que la muerte se da por tal cosa, ¿sí? En algunas ocasiones nos sirve a nosotros, los que quedamos, como para poder encontrar algo de tranquilidad, de calma, aseverar que se quitó la vida por tal razón. ¿Me siguen con eso que les digo? Entonces, lo que nosotros vamos al incorporar este concepto de multicausalidad, hay que tener en cuenta estas dos cosas, ¿no? La multiplicidad de factores de riesgo, que lo vamos a ir viendo ahora, y vamos a ahondar un poco más en esto que Jorge mencionaba en la segunda etapa, en la etapa de ambivalencia, de la señal de alerta. Cuando hablamos de factores de riesgo, por un poco lo íbamos mencionando recién, serían como los, vieron que a veces para que nazcan algunas plantas o algunos cereales, uno aplica ciertos fertilizantes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, podemos pensar en lo que puede dar causa que se manifieste conducta, ¿sí? Es importante también decir que en la medida que haya mayores factores de riesgo, mayor va a ser el riesgo de vida de la persona, ¿sí? A nosotros nos va a servir para poder ir registrando e identificarlos. Vamos a ver diferentes tipos de factores de riesgo, particularmente los que son sociodemográficos, tienen que ver con esto que vamos a ir mencionando. La edad, principalmente hay dos grupos que podemos mirar con un poco más de detalle, los adultos mayores y los adolescentes. Los adolescentes porque es una etapa donde se dan multiplicidad de cambios, ¿no? Algo que nosotros también notamos es la baja percepción del riesgo, ¿no? Esto de, que de hecho lo íbamos mencionando también cuando hablábamos en las etapas, ¿no? La baja percepción del riesgo y al mismo tiempo la dificultad de considerar esta conducta como una conducta nociva para sí misma, ¿sí? Y al mismo tiempo facilitado como resolución de problemas. Adultos mayores también es una etapa que se producen múltiples cambios, ¿no? Por ejemplo, la etapa de la jubilación, la dificultad también de tener rutinas que antes estaban establecidas. Y lo más siguiente que se puede etapas. También notamos que la conducta suicida es más prevalente en personas del sexo masculino, ¿sí? Algo que nosotros hemos identificado. Hay dos cosas acá de decir en relación a esto. Uno, cómo ha sido castigado la expresión emocional del sexo masculino, ¿no? El otro día compartíamos justamente con un grupo esto de la dificultad de poder expresar las emociones por parte del sexo masculino. Si bien ha cambiado mucho, hay mucho de esto de qué van a decir si un hombre llora, ¿no?
Entonces, empieza, porque nosotros también en esto de la definición que estamos compartiendo también la dificultad que aparece en las personas de regular emociones y de expresar emociones, también es un factor de riesgo, es algo a considerar, ¿no? Primero esto de cómo ha sido castigado o tapiado, como decíamos, la expresión emocional del sexo masculino, y al mismo tiempo también identificamos que es mayor, digamos, la evidencia, no la evidencia, la estadística, porque las personas del sexo masculino usan métodos más letales. ¿Sí? Algo quería decir, estaba hablando y se me fue. Bueno, ya. Esto que habíamos señalado un ratito recién cuando hablábamos con Jorge. Estos son los factores que nosotros ofrecemos en este momento, pero también es importante saber que no son únicos. Porque hay mucho de lo que tiene que ver con la actualización que se va produciendo, que van incorporando. Siempre nos preguntan a nosotros si hay, por ejemplo, en relación a la etapa de COVID, de aislamiento, y por ahí es importante saber que indudablemente influyen, pero por ahora, digamos, se va actualizando y ya vamos a tener unos datos más reales. Esto va a ser hasta el 2019. No, sí, 2020. Todos los factores que tienen que ver con lo que está expuesto ahí son a través de estadísticas previas al 2019, ¿sí? Por lo cual hay un montón de eventos que sucedieron gravísimos a nivel mundial que quizás no estén reflejados aquí. Sin embargo, no son cosas que han cambiado mucho, por lo menos lo que nosotros vamos a nivel territorio. Inclusive me animaría a decir que es importante que, además de que salgan nuevas estadísticas, ver particularmente cómo es la población en nuestra comunidad, ¿no? En Río Primero, en La Quinta, qué sé yo, como poder ir observando. Sí, identificamos también cuáles son los factores de riesgo que prevalecen en estos espacios. ¿Sí? Algo que también es importante saber, que lo había pasado un poco por alto, esto de que quizás son más los hechos consumados en varones, pero sí las mujeres hacen mayor cantidad de intentos. ¿Sí? Probablemente se empiezan a encontrar con un poco esto, sobre todo si trabajan en guardias o están ahí haciendo como una atención detectiva. También grupos minoritarios, ¿no? son factores de riesgo, y cuando hablamos de grupos minoritarios también pensamos en aquellas personas que están más expuestas a la marginalidad o por ejemplo que están privados de libertad. ¿Se entiende? Hay algo que tiene que ver un poco con lo sociodemográfico. También hay factores de riesgo a considerar que tienen que ver con el contexto más próximo a la persona, que en este caso podríamos identificar lo familiar. Algunas cosas a tener en cuenta en relación a esto, principalmente, y esto lo podemos pensar no solo en relación al antecedente familiar, lo podemos pensar en relación al contexto cercano cuando ha habido un suicidio en la familia o en un contexto más próximo. ¿Sí? Ese es un antecedente a considerar, un factor que debemos considerar, el antecedente del suicidio. Después también pensar en las familias que atraviesan conflictos, o esto de que podemos identificar como tareas muy recurrentes. También evaluar cómo son las reacciones de la familia o de ese contexto cercano frente a algún intento, frente a un hecho consumado. ¿Sí? Porque eso también es información que a la persona le va a llegar, ¿no? Que la experimenta, que la aprende, que la vivencia. ¿Sí? ¿Cómo responde también al intento? Hay algo que nosotros por ahí remarcamos, ya lo vamos a ver cuando pasemos por más adelante. Ojo también con la reacción que la persona tiene, sí. ¿Y qué se asocia por parte de la persona que lleva a cabo el intento en estos casos? ¿No? Por ejemplo, si una familia está poco presente y frente al intento de suicidio se vuelca demasiado sobre la persona puede llegar a aprender que frente a este hecho van a lograr todo lo que no logró antes. ¿Me van siguiendo con el ejemplo que hice ahí? Y un poco también esto que decimos en relación a identificar un poco esto de las carencias afectivas, ¿sí? ¿Cómo ha sido la crianza de la persona? Ojo también con esto de los padres sobreprotectores o los padres que los padres o quienes llevan a cabo la crianza de las personas, ¿no? No simplemente la sobreprotección, sino también la carencia. ¿Sí? Moverse un poco por ahí, ¿no? Empezamos a notar que no sé si vamos a llegar a un buen puerto. ¿Sí?
También esto, ¿no? Los divorcios, las pérdidas parentales precoces, sobre todo de familiares que son significativos. Por ahí nosotros identificamos, por ejemplo, las pérdidas de abuelos que han cumplido un papel fundamental en la vida de las personas. Y cuando hablamos de divorcios o rupturas familiares, pensemos en la conflictividad de esos divorcios o de esa ruptura, ¿sí? Porque quizás en algunas familias el divorcio es lo que trae claridad, es lo que trae salud, ¿no? Otra cosa a entender que tiene que ver más bien con lo subclínico, que tiene que ver con lo individual de la persona. Podemos pensar en algo característico de cada persona, por ejemplo, las dificultades interpersonales, cómo se relaciona con los demás, cuando esas relaciones son conflictivas, son complejas, ¿sí? La baja autoestima, es decir, cómo la persona se percibe a sí misma, ¿no? Porque la modalidad, la forma en la cual se trata a sí mismo, ¿sí? También la dificultad que puede llegar a encontrar para pedir ayuda, para poder confiar en el otro, para abrirse, ¿sí? Y vamos a ir viendo que después son como la contracara de los factores de protección, ¿sí? Si una persona puede pedir ayuda, si una persona habla de lo que le pasa a sí mismo, es como la contracara de esto, ¿sí? Obviamente nosotros los factores de protección los vamos a potenciar y a esto lo vamos a tener en cuenta para poder después trabajar sobre esto y en todo caso aplicar este protocolo que nosotros vamos a ofrecer luego. La desesperanza tiene que ver más bien con una visión negativa en relación al futuro, ¿no? Esto que a mí me está pasando yo no lo voy a poder solucionar, no hay forma que yo pueda dar una vuelta a esto, ¿no? También la baja tolerancia a las situaciones, a lo que nos confronta con el fracaso, ¿no? Situaciones que tenemos que resolver, son difíciles de afrontar. También el comportamiento impulsivo, que podemos pensarlo no simplemente como impulsivo, sino también como disruptivo, ¿sí? En donde a veces hay como una tendencia más bien a actuar lo que las emociones nos van pidiendo en lugar de frenar, observar y luego proceder. ¿Sí? Eso tiene que ver más bien con el comportamiento impulsivo. La extrema rigidez, que sería lo opuesto a la flexibilidad. De hecho, nosotros trabajamos mucho con nuestros consultantes esto de que puedan aprender a coexistir con las diferencias, que puedan aprender a encontrarse con que lo opuesto puede estar en la misma situación, ¿sí? Comentamos mucho de la importancia que tiene la flexibilidad, tanto al momento a nivel cognitivo como a nivel conductual, ¿sí? Y por último, el aislamiento social, que a veces tiene que ver con esto de retraerse, quedarse solo, ¿sí? No compartir lo que pasa, emocionarse de lo que hay en planta, ¿no? Y esto que tiene que ver muy bien con lo clínico, ¿sí? Por ejemplo, los esto que veníamos diciendo, ¿no? Los antecedentes de cuando se suicida, si la persona ha tenido algún intento, si en la familia una persona se ha quitado la vida, y cuál investigación propuestos, es que les decía recién, antecedentes de alta conducta agresiva, por investigar también cuál es la intencionalidad de esa conducta que va a poder ir aclarando lo que veníamos diciendo de la manifestación también, algunos trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad, de conducta alimentaria, el consumo de sustancias, ¿no? Como algunos factores individuales a tener en cuenta, como así también si ha habido abuso, si ha habido maltrato, entre algunos otros factores. ¿Me entiendo claro? Particularmente en adolescentes, como para ir repasando un poco esto que nosotros veníamos diciendo, que es un factor de riesgo y es una población que es factor de riesgo, que tener en cuenta, bueno, las rupturas familiares, que son conflictivas, ¿no? Los padres que a veces son vistos como indiferentes, que decíamos una carencia afectiva, o muy hostiles, ¿no? Los padres que a veces depositan expectativas muy altas para con sus hijos y que eso aparece muchas veces como una exigencia. Los padres muy controladores, esto que decíamos también sobre protección, ¿sí? Cómo les van a dar esto, o la carencia o la sobreprotección. La dificultad que muchas veces los adolescentes atraviesan, que tiene que ver con esto de la dificultad de pedir ayuda, ¿no? De hablar de las cosas que van sucediendo, las conductas antisociales, que veníamos pensando también en esto de lo disruptivo, y esto que no deja de ser importante, el suicidio de un familiar o de
de algún allegado, ¿sí? De contexto más próximo. Que empiecen lo podemos ir como viendo con esto que veníamos pensando, que es lo que puede hacer que la persona considere esta idea, ¿sí? En esto que veíamos del proceso. ¿Queda más o menos claro esto de los factores de riesgo? Sí. Vamos un poco menos rápido con factores de riesgo, porque también creo mucho en la importancia de lo que trae Jorge, ¿no? De poder identificar también cuáles son los factores de riesgo, más bien por así decirlo, locales. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Un poco también hablamos de la importancia que tiene no simplemente los factores de riesgo, sino también las señales de alerta. Cuando hablamos de señales de alerta, nosotros podemos notar dos cosas. O cómo les podemos identificar. Les podemos escuchar, porque algunos pueden ser verbales, como así también les podemos notar, ver, porque otros son conductuales. ¿Sí? Son cosas que la persona hace o deja de hacer. Para ir pasando un poco esto y ir uniéndola con estos factores de riesgo, nosotros podemos escuchar algunas verbalizaciones o comentarios negativos que la persona puede hacer sobre sí mismo y que se asocia con el factor de riesgo percepción de carga. Yo toda mi vida he sido inútil, no valgo para nada. ¿Para qué les voy a contar esto a ustedes si con seguro que les voy a cargar? Yo tengo un montón de problemas, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? ¿No? Después podemos escuchar algunos comentarios o verbalizaciones negativas que la persona va a hacer sobre el futuro, y esto es lo que yo le decía recién de la desesperanza. ¿No? Esto no se va a poder solucionar nunca, las cosas no van a estar mejor, yo quiero terminar con todo esto. ¿Sí? Y después podemos escuchar comentarios o verbalizaciones sobre la muerte en sí misma, que es esto que explicaba Jorge de la ideación, ¿sí? Que puede ser algo del orden de lo activo, me quiero morir, quiero estar muerto, o más bien puede ser algo del orden más de lo pasivo, que es que alguien haga algo por mí en relación a esto que me está pasando, que otro sea quien tome la decisión, ¿no? Bueno, que me caiga un meteorito, que me traiga la tierra, ¿sí? Por supuesto, y aclarando un poco esto, sumando un poco esto que decía Jorge recién, si la ideación es activa, es mayor el riesgo a que sea pasiva, lo que no hace que nosotros le quitemos la importancia a que sea pasiva. ¿Se entiende? También podemos, como les decía recién, encontrar algunas señales de alerta del orden de lo no verbal. Yo siempre digo que en esta diapo falta como un cuadrito que diga cambio repentino en la conducta. ¿Sí? Porque aquí voy con esto. Que nosotros quizás puede ser un poco más fácil identificar estas señales de alerta en personas que son cercanas a nosotros. Por ejemplo, creo que esto es algo muy valioso, no simplemente para el personal de salud, pero siempre creo que es muy valioso formar a los docentes para que puedan aprender señales de alerta. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo con los alumnos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer. En esto que pensaba recién cuando Jorge lo decía, hay un mito muy establecido en la comunidad que tiene que ver con que los medios de comunicación no deben hablar sobre conducta suicida, ¿no? Y ahí nos replicamos un poco a esto que también está establecido que tiene que ver con que el suicidio no se habla. Y una de las cosas que nosotros hacemos en estas capacitaciones es no simplemente desmitificar esto, sino también darle la posibilidad a los medios para que puedan y hablen sobre la conducta suicida. ¿De qué manera? Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Mencionando cuáles son las señales de alerta, mencionando cuáles son no simplemente los verbales, sino también los conductuales. Es decir, vamos teniendo también información que nos permite a nosotros operar de otra forma. ¿Sí? Por eso también es tan importante la dirección. ¿De qué vamos a hacer cuando empezamos? De juntar toda esa información para después proceder y ver cómo trabajamos con lo que estamos identificando. ¿Se entiende? Entonces, cambio repentino en la conducta, ¿qué quiere decir? Que si antes se producía o dejó de producirse, o si antes no estaba, ahora se manifiesta con más frecuencia. ¿Qué podemos notar? Bueno, que la persona tiene un cambio del estado de ánimo, por ejemplo, se muestra mucho más irritable, cuando quizás no. Cuando se muestra muy desinteresado y desmotivado con cosas que antes sí le llamaban la atención, por ejemplo, o antes sí lo hacía con ciertas ganas. Cuando hay algunos cambios en los hábitos del descanso, del sueño, eso también es un factor que predispone mucho a la vulnerabilidad, ¿sí? Lo hace como más sensible a cualquier estímulo que está dando vuelta. Cuando muestra un llanto que le es difícil de controlar y al mismo tiempo, en ese momento que veníamos diciendo, tiene dificultad para poder comunicar qué le va pasando con esto. Cuando percibe por sí mismo la dificultad al momento de resolver problemas, no es menor que nosotros trabajemos en la parte asistencial en el entrenamiento de habilidades de resolución de problemas.
pensando un poco en esto que veníamos diciendo, ¿no? Que aparece como una visión de túnel, que la única alternativa que aparece es esta. ¿Sí? Cuando también hay un descuido inusual de la persona, no se corta el pelo, no se baña, usa siempre la misma ropa. Incluso también cuando tenemos la posibilidad de acceder a la casa de la persona, quizás vemos que hay mucho desorden, acumulan las cosas. Cuando hay aumento o pérdida muy significativa en el peso, cuando hay aumento en el consumo de alguna sustancia, como puede ser por ejemplo alcohol, cuando se aísla, cuando se retrae, cuando nos dicen a nosotros que escucha voces que le piden que se quite la vida, que tiene que ver con alucinaciones o pensamientos extravagantes, ¿no? Cuando muestra esta tranquilidad repentina, ¿vieron cuando hablamos del proceso de decisión? ¿Sí? Que viene como un estado de mucha agitación y pasa a un estado de tranquilidad repentina. Ojo ahí, ¿sí? Eso es lo que, como les compartió Jorge, esa tranquilidad repentina puede estar hablando, y lo pongo en potencial porque quizás es importante proceder luego, puede estar hablando de que la persona ha tomado la decisión de qué hacer entre vivir o morir. ¿Sí? Y cuando va arreglando sus asuntos pendientes, va arreglando sus pendientes, va arreglando sus pertenencias, y ojo acá también, porque a veces no es tan explícito, no es que la persona dice, mira, Caro, yo te voy a dar esto porque mañana me voy a quitar la vida. ¿Sí? Son ciertas cosas que nosotros nos van alertando. Yo siempre traigo un ejemplo que me sirvió mucho para poder ver esto. Nosotros no simplemente hacemos esto de la parte preventiva de capacitaciones, sino que también trabajamos en la parte asistencial. Y tenemos en la parte asistencial un grupo que es un espacio de acompañamiento en el duelo para familiares y allegados de personas que se quitaron la vida. Tiene la característica de ser psicoeducativo porque las personas también en este proceso de duelo van aprendiendo algunas cosas y un día llegamos a hablar de señales de alerta, ¿no? Entonces cuando repasamos esto de señales de alerta conductuales, llegamos a este punto y me dice, claro, me dice, ahora yo entiendo cuando mi hijo me vino a becar y me dijo, mamá, te quiero mucho, ¿no? Era una conducta que quizás no era tan habitual en él y puede haber estado asociado con esto de estar pidiendo sexo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta un poco también que a veces no es tan explícito. Pero son cosas que a nosotros como que nos hacen algo de ruido. ¿Se entiende? Bien. Y por último, para poder como, no sé si podemos decir, pero es la palabra que me viene ahora a la cabeza para compensar esto de los factores de riesgo y de señales de alerta, los factores de protección, ¿sí? Los factores de protección aminoran estos factores de riesgo. Nosotros cuando los notamos, cuando los encontramos en la persona, los vamos a potenciar, los vamos a reforzar, los vamos a entrenar de hecho. ¿Sí? ¿Cuáles son? Las habilidades de comunicación, cuando la persona nos cuenta qué le pasa, habla de sus cosas, cuando presenta habilidades de resolución de problemas o entrena habilidades de resolución de problemas, está aprendiendo a resolver los problemas de una manera diferente. Cuando, esto que decía que nos cuenta sus cosas, bueno, cuando pide ayuda y al mismo tiempo se deja recibir esa ayuda, ¿no? Cuando confía en sí mismo, que sería como la contracara de la baja autoestima. Cuando tiene valores o razones que le dan sentido a su vida, y que acá ojo también que pueden ser muy distintas a las nuestras, capaz que cuando por ahí ahondamos en qué cosas o qué situaciones o qué sucedió que lo detuvo, ahí nosotros vamos a empezar a identificar qué cosas tienen sentido y qué cosas son importantes para la persona. Bueno, potenciamos ahí, nos quedamos con eso. Por más que quizás para nosotros en otra situación sería completamente, en esa situación sería completamente distinto a lo que tenga sentido de nuevo. Como así también esto de la creencia religiosa. Puede ser creencia religiosa sea distinta a la nuestra. Bueno, potenciamos de la persona. Y cuando recibe apoyo social de calidad, a veces no importa cuántos, sino quiénes están ahí. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Quién viene? ¿Seguimos? Vale, por si en el medio de la charla se quieren preguntar algún café, no hay problema. Claro, o podemos hacer ahí un cortecito de 5 minutos, nosotros no tenemos que hablar. Bueno. Un poquito la idea ahora es continuar con las herramientas, ¿sí? ¿Qué hacer cuando empezamos a detectar un poco este contexto en nuestros pacientes, en nuestros allegados, en alguna persona cercana, ¿no? Empezamos a notar algunas señales de
otras señales de alerta, notamos también, o porque conocemos del familiar que tiene algunos factores de riesgo, bueno, nos sentamos y vamos a tener una charla con esa persona. ¿Sí? Esta es la primera intervención que nosotros hacemos a nivel de prevención. ¿Sí? Hay otras etapas, pero cuando detectamos esto en una persona, la sentamos y vamos a tener una charla. ¿Sí? Hay un protocolo, hay muchos protocolos para evaluar el riesgo, ¿sí? E intervenir inmediatamente en la conducta suicida o aminorar el riesgo, ¿sí? Inicial. Pero nosotros vamos a tener un protocolo que usamos también con la comunidad que tiene 3 pasos. Es muy sencillo, muy práctico de usar y está basado en otros protocolos quizás un poco más clínicos, un poco más complejos. Lo primero que queremos acercarles es la validación, que es una actitud y un comportamiento que utilizamos durante todo el protocolo. ¿Sí? Validar implica 2 comportamientos en uno. ¿Sí? El primero tiene que ver con comprender la experiencia emocional de otra persona. ¿Sí? Empatía, ¿sí? Poder comprender a alguien cómo se está sintiendo. ¿Ok? Y el segundo comportamiento tiene que ver con comunicar y asertivamente que te comprende. ¿Sí? Es decir, comprender y comunicar, no mucho más. ¿Sí? Es algo sencillo en términos de lo que hay que hacer, dificilísimo a la hora de hacerlo, porque generalmente cuando tenemos una persona que está teniendo una emoción desagradable, lo que intentamos hacer es sacarla de ahí, querer quitarle esa emoción desagradable que está sintiendo. ¿Sí? Esto es muy cultural. En nuestra cultura de éxito, intentamos que nosotros mismos no experimentar emociones dolorosas y aproximarnos a cualquier costo a emociones agradables. ¿Sí? Es muy de occidente. ¿Sí? Sin embargo, hay otro punto de vista que entiende que el sufrimiento es parte inherente de la existencia humana y que dolor vamos a sentir. Y que resistirnos al dolor va a generar sufrimiento. ¿Sí? De esta idea muy oriental budista es que surge la validación. Como la puerta de entrada para hacer que una persona atraviese su emoción, ¿sí? La pueda comprender, la pueda reconocer, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, poder salir del pozo en donde está. ¿Sí? Pero la actitud nosotros como profesionales o como familiar de alguien que está pasando una mano, tiene que ser una postura de horizontalidad. ¿Sí? La validación genera un poco eso. Es como con una mano voy a entender, comprender, ¿sí? Y con la otra mano dialécticamente le voy a pegar una bota en el culo para que salga adelante. ¿Sí? Esto es muy dialéctico todo el tiempo. ¿Sí? La intervención en suicidio siempre es dialéctica. Una mano soba y la otra primero que salga adelante. ¿Sí? Es como, vamos a estar en esa. Pero si yo no valido, lo que genero es que la persona se cierre y diga, no me estoy sintiendo escuchado. ¿Sí? Mira, porque una persona en crisis siente una emoción hiperintensa, ¿sí? Y se siente inadecuada, porque nadie siente como siente una persona en crisis, ¿sí? Entonces se siente sola, siente un vacío existencial en ese momento. ¿Me explico? Entonces, si yo no la escucho y le digo que cambie, que la vida es hermosa, lo más probable es que la persona se cierre y como no vaya a hablar más. ¿Me explico? Entonces ahí cagamos. Si la persona se cerró, pero no. Entonces, vamos a validar que es la puerta de entrada. ¿Sí? Yo me meto en el barro con ella para poder salir los dos juntos si es que ella lo ve. ¿Ok? Bien. No es levantar el ánimo. ¿Sí? Yo a veces puedo hacer cosas como confiar. Se puede decir de una forma validante, mirándola validantemente, pero lo que estoy comunicando invalidación, porque le estoy diciendo que lo que sentís no debería sentirlo en este momento. ¿Sí? O la clásica, no te sientas triste. Otra clásica, no es para tanto. ¿Sí? Como si la persona de repente diga, mira, no lo había pensado, gracias, ahora me siento mejor, me siento alegre, pensar, ¿no? Como, tac, desactivo la tristeza, activo la alegría y ya está. Son automáticas las emociones. Por ende, lo que siempre vamos a validar son las emociones, porque no elegimos esa activación fisiológica interna. No la elegimos esa reacción interna. ¿Sí?
Entonces eso siempre es válido y lo vamos a validar siempre, por más de que no se justifique a los hechos. Hay personas que quizás vuelven a casa y su pareja las violenta o los violenta, ¿sí? Y la persona sigue sintiendo amor. Esa emoción puede que no se justifique con el contexto que vive la persona, sin embargo es válida. Es válida el amor, porque no elige experimentar eso, ¿sí? Se valida. Lo que no se valida y nunca se va a validar son las expresiones conductuales de la emoción, ¿sí? La conducta, la acción que te lleva a una emoción, ¿sí? Es decir, si acá pasa alguien y me putea, ¿se justifica mi emoción de enojo? Sí. ¿Es válida mi emoción de enojo? Siempre. Ahora, que yo salga de acá, de la charla y revolver piedra para afuera, quizás no quedaría muy lindo. Ustedes dirían, este psicólogo me está dando una charla, no le creo nada. ¿Me explico? Entonces, la expresión de mi emoción no se justifica y no es válida, no la voy a validar, pero sí mi emoción. Entonces yo cuando estoy enfrente de una persona que está en crisis, yo valido siempre la emoción y la experiencia emocional, no valido la expresión emocional, o sea, como la acción. ¿Me explico? Entonces yo voy a decir, entiendo que te sientas triste, no valido que te cortes, mejor hagamos otra cosa. ¿Me explico? Directamente lo ignoro. Digo, si la persona me dice, necesito algo malo, pienso en matarme, yo digo, entiendo que te sientas abrumada, debe ser difícil para vos. Y ignoro completamente lo otro que me dijo, o digo, ¿qué te parece si hacemos algo diferente? ¿Se ven? Acá dialéctica de nuevo, algo validable, algo es invalidable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, no es levantar el ánimo, no es justificar todo, yo valido solamente lo válido. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora vamos a verlo de forma concreta la validación. Hay 6 niveles de validación o 6 formas de validar a alguien. El primer nivel de validación es la escucha atenta, ¿sí? Y la escucha con todos tus sentidos, no solamente con los oídos. Porque yo puedo estar escuchándote y estar, o sea, vos estar hecho una bolita mirando el piso y yo estar, qué cagada, che. No sé, O puedo estar, dale, vos contame que yo puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, ¿sí? A veces mi novia hace esto y yo me siento muy incómodo. Puede mandar mensaje, poner la ropa y escuchando al mismo tiempo. Entiendo que lo haga, pero no me está comunicando que me comprende, ¿sí? Entonces no está validándome en ese momento. Por nivel 1 no lo está haciendo todo menos. ¿Estamos de acuerdo? Nivel 1 es ponerme simétricamente con otra persona, mirarlo a los ojos, ponerle una mano en el hombro, si es que tengo confianza, ¿sí? Es comunicarle con mi cuerpo que te comprende. ¿Sí? Nivel 2, reflejo con precisión. Le devuelvo a la persona lo mismo que me está diciendo con las mismas palabras, sin interpretar, ¿sí? Es decir, la persona me dice, mira Jorge, me siento súper abrumada, desde que me dejó mi pareja lo único que hago es pensar en matarme, ¿sí? Siento que la vida no tiene sentido para mí, y encima cuando alguien está en crisis habla así como larga un montón de discursos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer nosotros es frenar cada tanto y decir, a ver si te voy siguiendo, ¿sí? Entonces, lo que vos me estás diciendo es que te estás sintiendo súper abrumada, que estás teniendo pensamientos de muerte, ¿sí? Y esto te empezó a ocurrir desde que te dejó tu pareja, ¿te voy siguiendo bien? ¿Sí? Lo que hago es decirle lo mismo, quizás más armadito, pero no interpreto en ningún momento, pongo algo de mí, algo que yo creo, ¿sí? Nada de decirle, no, pasa que vos sos Ariane con el Mercurio retrógrado, lo que hacemos, nada, ¿sí? Nada de lo que yo crea, nada, ninguna interpretación, ¿sí? Solamente reflejamos lo que la persona me dice, de esa forma le estamos comunicando que la comprendemos. La persona lo que va a decir, me está escuchando, voy a seguir hablando más, voy a seguir expresando y mostrando mi emoción para poder transitarla, ¿sí? Nivel 3, leer la mente, ¿sí? Y acá parece que me contradigo, pero la idea es, por ahí, hay personas que, esto nos ayuda mucho con personas que por ahí están más cerradas, ¿sí? Adolescentes que por ahí no nos hablan, que han sido muy castigadas en la comunicación de ciertas emociones. Entonces llegar un compañero de trabajo que lo vemos mal, pero no quiere transmitir eso a sus compañeros, lo
¿Podemos hablar de la noche? ¿Estás cansada? ¿Puede ser? ¿Tuviste una noche difícil? Eso es realmente, ¿sí? Yo te comunico que te entiendo, ¿sí? Que te comprendo, que estoy viéndote, que te veo, que estás transitando algo, no lo dejo desapercibido, ¿sí? Que pase desapercibido. ¿Me explico? Tampoco damos por sentado cómo se está sintiendo, porque yo puedo verlo, digo, esto que voy escuchando, que voy observando, no me quedo con, está triste, no por las pasiones, porque me devuelve, sino más bien me invito para preguntar, ¿puede que esto sea así? ¿Te está pasando algo de esto que yo estoy observando? Entonces ahí sí nos corremos de la interpretación que veníamos diciendo, ¿me entiendes? Claro, quizás la idea no es ser brujo y tener la verdad uno, sino la verdad la tiene el otro. Yo lo único que hago es darle la oportunidad de que esa persona se vea experimentando esa emoción para que la pueda transitar. ¿Estamos? Podemos pasar al siguiente. Y después están estos otros 3 niveles que requieren un poquito más de conocimiento de la persona y quizás más entrenamiento en los otros niveles, ¿sí? E implica validar por la historia de la persona, ¿sí? O sea, toda emoción fue aprendida en un contexto. Generalmente, muchas veces en la infancia, donde empezamos a aprender a comunicarnos con las emociones, ¿sí? Donde nos empiezan a servir las emociones. Entonces, desde ahí nosotros vamos forjando una historia de aprendizaje en relación a las emociones, de cómo defendernos a partir del miedo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos tenemos una historia de las emociones, ¿sí? En donde radica su validez, ¿sí? Por ejemplo, si voy con un carro hacia un barcito en la noche, ¿sí? Y de repente hay que pasar debajo de un puente oscuro, ¿sí? Totalmente oscuro, sin luz. El carro me agarra y me dice, no, yo por ahí no paso ni el pedo, ¿sí? Yo digo, ok, te entiendo, ¿sí? Porque hace 2 meses te robaron, ¿sí? Entonces yo lo que valido es el miedo por su historia de aprendizaje, ¿sí? O sea, hace 2 meses te robaron en la noche, así entiendo que vos tengas miedo hoy. ¿Me explico? Todas las emociones pueden ser válidas por su historia, ¿sí? Entiendo que tengas vergüenza de hablarle a esa chica si te rechazaron en las últimas ocasiones, ¿sí? Siempre puedo ir validando su emoción. Ahora bien, puedo validar por el contexto presente, ¿sí? Y siempre va a haber algo en el presente que yo pueda tomar, ¿sí? Algún rasgo en el presente, alguna circunstancia del presente que yo pueda tomar para validarla acá. Puedo decirle, che, es entendible que tengas miedo de pasar por acá, da miedo, ¿me explico? No necesito sacar su historial, su archivo para poder validarla, ¿sí? Y esto lo aclaro porque por ahí hay personas que no conocemos, ¿sí? Es un paciente que recién ingresa y me dice, tengo mucho miedo, y yo puedo decirle a esa persona, pero ¿por qué sientes miedo? ¿Sí? Y la persona puede sentirse invalidada, ¿sí? Porque tiene que dar explicaciones de por qué se siente así. Entonces tengamos ojo, validemos por la historia siempre que conozcamos la historia de la persona, ¿sí? Inicialmente, digamos, no es que está mal en una conversación con un amigo decir, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Digo, inicialmente cuando tengamos una persona en crisis, a veces elegir la forma de validación. Y por último tenemos que creer en la persona, que a mi gusto es la validación que más me gusta, ¿sí? Porque es la más dialéctica, ¿sí? Une lo que hablábamos de sobar y pegar una batalla. Es como une esas 2 cosas que para mí es importante. ¿Por qué? Porque fragilizar a alguien por tener una experiencia emocional es invalidante, ¿sí? Cuando yo a alguien que siente miedo le digo, un pobrecito, háblenle porque él siente vergüenza, ¿no? Entonces, acérquense de ustedes. Yo estoy fragilizando a alguien por tener una experiencia emocional, ¿sí? Estoy teniéndole lástima a alguien creyendo que el dolor que tiene esa persona es mayor al dolor que puedo experimentar yo como persona. ¿Me explico? Cuando estamos en un juicio de valor acerca del dolor de otro y de mi dolor, nosotros vamos a terminar invalidando, ¿sí? Entonces hay que entender que el dolor es universalmente humano, digamos. Todos, si algo nos une acá en esta sala es que sufrimos, ¿sí? Alguna vez
explicarle que a pesar de tener esas emociones difíciles y entenderlas, que va a poder salir adelante, que creemos en ella, que se va a poder anteponer, que yo le puedo decir a Carol, ok, ¿qué querés que hagamos? Si pasamos igual, porque estamos cerca del coso, o vamos por otro lado, ¿qué querés que hagamos? ¿O qué necesitas de mí? ¿Sí? Es un poco validar el sexo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Se entendió validación? ¿Qué gano con validar? Conexión, intimidad. Yo cuando valido a alguien, esa persona, imagínense en sus amistades, familiares, esa persona que viene cada vez que tiene un problema con una pareja, algo viene a hablar con ustedes, es porque la validaron de alguna forma, sin saberlo, validaron. ¿Sí? Genera cercanía, genera intimidad. Otra de las cosas que generan es que la emoción disminuya. Lejos de pensar que decirle a alguien, no pienses en eso, no te sientes así, bueno, eso genera mayor activación y validar a veces, hablar un ratito sobre la emoción que siente la otra persona disminuye la intensidad emocional. ¿Sí? Vamos al protocolo. ¿Ok? Preguntar, persuadir y referir. Hay otros protocolos para la evaluación del riesgo y el manejo del riesgo suicida como el ERAP, ¿sí? O el protocolo del manejo suicida y el riesgo de Marjane Ham, que es la creadora del modelo que nosotros tenemos, que es mucho más específico, tiene muchos ítems y demás, para la clínica y demás. Nosotros vamos a presentar este que un poco tiene la esencia, tiene lo importante, ¿sí? Y vamos a arrancar por cómo preguntar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer las preguntas a la hora de encontrar señales de alerta en alguna llegada o en algún paso. Se lo vamos a hacer de forma abierta, precisa, directa, activa. No vamos a esperar que la persona no nos cuente, ¿no? En la gran mayoría de las personas no vienen a decirnos, che, me estoy queriendo matar. Por ahí presenta otro tipo de señales de alerta, ¿sí? Entonces nosotros se lo vamos a preguntar de forma directa y abierta, ¿sí? Sin rodeos. Obviamente que no salimos de la calle y le preguntamos al primero que pasa si se quiere matar, ¿sí? Nosotros notamos señales de alerta, armamos un contexto, validamos y después se lo preguntamos de forma directa. Pero si nosotros notamos señales de alerta, no nos vamos de esa charla sin preguntar, ¿sí? No hacemos preguntas como, ¿alguna vez pensaste algo medio malo, medio turbio, medio raro? No. Antes, Sí. yo tengo ya muchos años de médica, Sí. y antes era como que no había que encarar con la palabra directa, ¿no? Como que se Ahora tenía un poco este mito que claro, sí, yo luego voy a hablar con y le voy a dar la idea, ¿vale? sí, no, que si nombramos la palabra muerte, la palabra suicidio, el otro se cerraba. Ese era o sea, eso era la concepción que había hace 30 años atrás. Exactamente. ¿Sí? Pero también porque a veces las personas sentimos que si Y decimos no suicidio, sabían de los 30 años. Claro. Pero sí, pero o sea, antes se tenía un poco, la verdad que esto es fabuloso, como se maneja hoy, el poder acercarse, el poder tener otro lenguaje mucho más. De hecho, hay dos cosas por ahí a mencionar en relación a esto. Uno, que tiene que ver con la actitud con la cual yo voy a encarar este protocolo, no es menos que nosotros primero diseñemos o reforcemos para quien sabe la validación y al mismo tiempo la información que nosotros venimos recabando. No es que, como decía Jorge, bueno, porque si me salí caminando una persona, la paro y le pregunto. No, hay ciertas cosas que a nosotros ya nos permiten operar sobre esto. Así bueno, hay cosas que noté, hay cosas que identifiqué. De hecho, en algunas ocasiones nos pasa, y nos ha pasado a nosotros también, profesionales de la salud mental que trabajamos con esto, cierta incomodidad o cierto miedo al momento, por más que sepamos un montón el protocolo, ¿no? O en esto de la validación. Aprendemos sobre validación, enseñamos validación y en algunos contextos también solemos ser invalidantes, ¿no? Entonces, es como ir ahí, practicando también este protocolo, teniendo como esto de base de que si yo a una persona le pregunto, no voy a inducir a la conducta, sino que a mí voy a facilitar el espacio para que pueda poner en palabras eso que está eligiendo, que no puede encontrar alternativas. Siempre también está bueno tener en claro el para qué yo lo voy a hacer. ¿Entiendes? hay algo importante que es hablar del miedo, porque cuando preguntamos tenemos que mantener la calma, ¿sí? Muchas veces el hecho de tampoco que el
hacemos es estudiar en cuanto a cómo preguntar, ¿sí? Pero mantenemos la cara con todo el mundo. Si es justo nuestro sobrino, hijo, el que está dando señales de alerta y a mí me pone muy incómodo, me agarra mucho conmigo, no quiero saber la respuesta, entonces siento que no voy a poder, no pasa nada. Hago un paso al costado y le digo al DT, le digo al padre, le digo al tío lejano que hagan un PPR, digamos, que es este protocolo, ¿sí? No hay problema si yo estoy muy activado, el problema es que no se haga, ¿sí? Bien, eso es cuanto a preguntar. ¿Qué podemos preguntar de forma directa? ¿Has querido estar muerto? ¿Muerta? ¿Sí? Bien claro. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has intentado suicidarte? ¿Sí? Y apuntan quizás a manifestaciones diferentes de la conducta suicida, como lo que hablamos antes, ¿sí? A un pensamiento, una planificación, una tentativa, si ya lo realizó antes. No nos quedamos a la hora de preguntar, tenemos que tener una mente curiosa, digamos, tenemos que seguir haciendo preguntas, ¿sí? Si no sé que sí, bueno, ¿de qué forma lo pensaste, lo planeaste, hiciste una carta de despedida, compraste las cosas, ¿cómo fue? ¿No? Vamos preguntando acerca de la topografía de la conducta, ¿sí? En relación a eso. Bien, si has intentado suicidarte cuántas veces, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez? Esas preguntas están buenas hacerlas. Si la persona me dice que sí en general, nosotros vamos a intentar disuadir de la conducta, ¿sí? No es persuadir, ¿sí? Solamente que la P de persuadir queda más linda en el PPR que en el psicólogo. No, mentira. Siempre pensamos que era persuadir la palabra que queríamos poner acá, pero persuadir tiene una connotación de obligar a la persona a que piense diferente, ¿sí? No es tan diferente a la palabra de convencer, que es lo que no queremos hacer acá, ¿sí? Sino lo que queremos hacer es disuadir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, encaré esta etapa de esta forma? Porque muchas veces nosotros llevamos, y lo hemos hecho, un montón de fundamentos por los cuales uno te tendría que matar, ¿sí? Pero son basados en una historia de aprendizaje, ¿sí? Y quizás la persona entre como en conflicto con eso, se siente invalidado y no quiera como empezar a confrontar esas cosas. Esto lo decíamos antes cuando hablábamos de factores de protección. Podemos encontrar muchas razones o muchas creencias que le dan sentido a la vida de esa persona que pueden ser completamente distintos a la mía. Si yo por ahí argumento cuáles son las razones por las cuales la persona se tiene que quedar y no ir, empieza a interferir un poco nuestra creencia, nuestras razones, y ahí sí nos estamos volviendo como a cierto punto invalidados. Entonces, la idea de persuadir es intentar corrernos del convencer y tratar de estimular o hacer preguntas para que la persona pueda encontrar en su bagaje de ideas y creencias las ideas para desestimar la idea de suicidio, ¿sí? Entonces, vamos a, con persuadir o disuadir, vamos a intentar disminuir, vamos a intentar motivar en dos sentidos, ¿sí? Vamos a tratar de disminuir la deseabilidad de muerte primero, ¿sí? Buscando en su bagaje de ideas para desestimar esto. Y por el otro lado vamos a intentar aumentar la motivación para buscar ayuda a través de estimular justamente las razones para vivir, ¿sí? Lo que hacemos inicialmente es problematizar la muerte, ¿sí? Vamos a tener una charla sobre la vida y la muerte con esa persona, ¿sí? Por ende vamos a decir ¿por qué te querés matar? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás queriendo solucionar? Esa es la pregunta que yo hago para preguntar esto. ¿Qué quieres solucionar? ¿Sí? Hay algo que es importante saber y que a la vez se convierte en un mito, o por lo menos para nosotros lo es, ¿sí? Porque puede que para otros puntos de vista de la psicología inclusive no lo sea así, e implica que la persona desea morirse, ¿sí? Y nosotros en la clínica por lo menos nunca encontramos ninguna persona que desee morirse, sino encontramos personas que desean dejar de sufrir, ¿sí? Bajo este concepto es que nosotros entendemos que preguntar qué está queriendo solucionar va al grano, o sea, vos te querés matar porque estás acorralado, estás queriendo solucionar algo y no encontrás salida, estás con restricción de conciencia. Desde ese punto es que
preguntar desde cuándo y qué, va a empezar a darnos datos de cómo solucionar o salir de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces la primera pregunta que yo hago es ¿qué estás queriendo solucionar? La segunda pregunta que yo hago es ¿desde cuándo estás queriendo solucionar esto de esta manera? ¿Desde cuándo estás lidiando con este problema? ¿Sí? Entonces la persona, por ejemplo, te puede decir no, la verdad es que nadie me quiere, entonces me quiero matar. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años. ¿Qué pasó? Corté con mi pareja. Desde hace 2 años nadie me da pelota, nadie me quiere, me siento pésimo, etc. Entonces ya la persona te empieza a dar datos. ¿Sí? En donde hay dolor, hay importante. ¿Sí? Lo importante y el dolor son 2 caras de la misma moneda. Entonces yo, si sé que la persona quiere sentirse o le duele porque no se siente amado, ¿sí? Y no puede amar a alguien, por ende, sentirse amado y amar a alguien es importante para esa persona. Yo, tarde o temprano, en ese momento o en el tratamiento ambulatorio, lo voy a potenciar, voy a trabajar como meta terapéutica eso. ¿Sí? Hacer preguntas de cuáles podrían ser los impactos de su muerte también es clave hacérselo aquí y influye mucho en que pueda problematizarlo y desestimar la idea de suicidio. ¿Sí? Por ejemplo, preguntarle qué va a pasar con tu familia, ¿sí? Qué crees que va a pasar con tus perros, si vos te suicidas, qué va a pasar con tus proyectos, ¿sí? Y si la persona te dice cosas como no, la verdad que le quito un peso de encima. Bueno, puedo ponerme irreverente también, ¿sí? Puedo salir de la validación y la horizontalidad y ponerme más irreverente, queriendo pegar patadas en el culo y decirle, yo no sabía que mamá prefería un hijo muerto antes que un hijo con problemas. ¿Vos qué pensás? ¿Sí? De alguna forma, de esa forma, nos ponemos más del lado de la persuasión, ¿sí? Pero la idea es que la persona problematice y cuestione sus propias ideas. ¿Sí? Explorar otras formas de solución menos costosas, ¿sí? Comunicarle y darle información acerca de otras formas de solucionar lo mismo y hacer que esa persona pueda conseguir pareja puede ser útil aquí también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo orientamos para buscar ayuda? Y vamos específicamente a indagar razones para vivir, ¿sí? Nos vamos a tener una charla sobre qué motiva a esta persona en ese momento. Si yo le digo qué es importante para tu vida a una persona en crisis, me va a sacar cagando, ¿sí? Me va a decir nada, la vida no tiene sentido para mí. Sin embargo, puedo preguntar qué te mantuvo con vida hasta el momento, ¿sí? ¿Qué hizo que no te mates hasta hoy? Puedo ser más irreverente, ¿sí? ¿Qué hizo que no te mates hasta el momento? ¿Sí? Y lo que hizo que no me mate hasta el momento fue que tengo 2 gatitos rescatados recién nacidos que necesitan que yo le dé leche y mamadera. ¿Sí? Ok, yo puedo potenciar ahí, ¿sí? Buenísimo. Vos para rescatar esos gatitos, hay un montón de gatitos. Si no estuviesen con vos, seguramente morirían esos gatitos. Si estuviesen con tu madre, les daría whiskas y los engordaría y los mataría, porque ese alimento. Entonces, bueno, puedo ir potenciando con los gatitos. No me centro en lo que es importante para mí, como dijo Carolina, ¿viste? No es que, pero pensá en tus hijos, pensá en tus estudios, pero pensá en cosas, lo que para mí es importante, ¿no? Yo pienso y me agarro de lo que para esa persona es importante y lo potencio. Dar esperanzas de mejora. Aquí damos esperanzas concretas de mejora, ¿sí? No es tipo un speech de Facebook, ¿sí? Que diga todo va a estar bien, la vida siempre que llovió paró, hay 1000 veces en el mar y alguna vez va a venir el príncipe azul a rescatarte. Nada de todo eso le decimos a esa persona, no es dar esperanza de esa forma, es dar esperanza completa de mejora, ¿sí? Entiendo que estás pasando una crisis, las crisis son súper dolorosas, parecen que no van a pasar nunca, yo te voy a acompañar hasta que eso suceda, ¿sí? Le puedo decir, entiendo que te sientas en este momento que nadie te quiere, ¿sí? Yo sí te voy a acompañar a que hagamos habilidades de efectividad personal, ¿sí? Con eso en un mes quizás tengamos más herramientas para poder hablarle a alguien, ¿sí? De dar más chances. Yo doy esperanzas concretas, ¿sí? Y plazos cortos, ¿sí? Algo que usamos nosotros en la motivación con los pacientes es motivar en el compromiso dando metas imposibles, diciéndole, te
comprometés conmigo después de una crisis, inmediatamente que me habló de una crisis, te comprometés conmigo a estar un año en tratamiento y convidado. Un año, me dice, y pedo, si ayer me estaba pensando en matarme, me pido un año, puedo pensar en comprometerme con vos, bueno, a ver, pensemos, ¿qué te parecen 20 días? ¿Te comprometés a hacer tratamiento conmigo y mantener tu vida 20 días? Sí, 20 días que puedo. ¿Sí? Eso es una forma es una estrategia de compromiso, ¿sí? Que alguien hace con el paciente. Bueno, dar plazos cortos es muy útil a la hora de motivar, ¿sí? Una vez que la persona está motivada y dice, bueno, por mis gatitos y 20 días me voy a dejar acompañar y voy a estar motivado a poder pedir ayuda, lo otro que hay que encarar es la referencia, ¿sí? Y en esto, este trabajo lo tenemos que hacer previo y después, ¿sí? ¿Por qué digo previo y después? Porque nosotros tenemos que tener de antemano, conocer cuáles son los recursos con los que cuenta mi localidad, ¿sí? Si yo tengo una persona que está motivada a poder realizar un tratamiento ambulatorio, o sea, continuar con su recuperación, tengo que saber a dónde lo voy a derivar, si tiene disponibilidad, si en caso de que lo tenga que internar, si hay camas en el hospital más cercano, cómo es el manejo. Yo tengo que saber entenderlo, saber cuál es el protocolo de antemano, ¿sí? No sirve que si la persona está dispuesta, yo le doy el número de Jorge Tomás, listo, me borro y me lavo las manos, ¿sí? Yo tengo que evitar lo que es el peloteo de la persona, ¿sí? Porque el peloteo desgasta y quita motivación de la persona, ¿sí? Se sienta que su problema no tiene solución. Entonces, yo llamo a Jorge antes, previamente, me comunico con él, tenés espacio, tenés disponibilidad, no, pero Carolina sí. Entonces, esa persona se comunica con él, saca turno y vamos los dos al primer turno, ¿sí? Lo acompaño hasta el primer turno si es necesario. Lo otro clave que no está acá, pero para mí es importante, es que nos creamos los héroes, ¿sí? Por más de que la persona confíe en mí, porque tuvo más feeling, porque lo escuché, porque lo validé, esto se trabaja en equipo y la persona lo tiene que saber en todo momento, ¿sí? Nosotros no tenemos pacientes nuestros individuales, nosotros trabajamos en equipo. De hecho, la DBT es un tratamiento integral que trabaja en 5 patas, ¿sí? Se sostiene en 5 patas. Lo que tiene que ver con el tratamiento individual, ambulatorio, lo que tiene que ver con el entrenamiento en habilidades grupal, lo que tiene que ver con el entrenamiento para las familias, a veces hasta se hace asesoramiento familiar, ¿sí? Se trabaja con la cultura y el ambiente, se hace coaching telefónico y en muchos casos se trabaja con psiquiatría, todo en un mismo equipo. Por ende, los pacientes, Pepito, no es paciente de Carolina, es paciente de un equipo y trabajamos totalmente en conjunto. Nosotros decimos, el secreto profesional se rige en esta sesión. Sin embargo, hay 2 cosas que pueden quebrar el secreto profesional, una que vos estés en peligro, la tercera, ¿sí? Y también que sepas que tu familia no va a saber lo que nosotros sabemos, pero yo tengo que viabilizar cierta información que te voy a comunicar con el equipo, porque somos un equipo de tratante, no nosotros. ¿Me explico? Ese es nuestro consentimiento informado, se trabaja en equipo. Cuando uno de nosotros salteó información, se quemó. Cuando Carolina no me avisó que tuvo una crisis el fin de semana y no la abordamos en equipo, ella está quemada. ¿Ok? Bueno, lo mismo queremos transmitirle a ustedes esta filosofía que es: no hay una persona que pueda ayudar a una persona, sino es un equipo que pueda ver en las diferentes especificaciones cómo tratar a esa persona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo lo vería rápidamente, ¿sí? Hay una cuestión más, ¿sí? Que por ahí nosotros traemos como una herramienta. Entre que la persona está motivada, yo consigo a alguien que la pueda ver y en 25 días me dio turno el psicólogo del pueblo, ¿sí? Es una distancia larga, en 25 días no es que la persona no va a volver a hacer una crisis, ¿sí? Y hay una herramienta de poco presupuesto, muy económica que yo puedo tener, es el plan de seguridad, que de hecho después le vamos a pasar a nuestras redes. Hay un link donde pueden descargar uno. ¿Sí? Es una fichita, un papelito que tiene cierta información y yo la voy a realizar con el paciente,
¿sí? Esa información va a tener una lista de señales de alerta de la persona, ¿sí? Identificadas por la persona, ¿sí? Yo le voy a explicar lo que es una crisis y le voy a decir, le voy a preguntar cuáles son las señales que esa persona tiene que a mí me anticipan que puede llegar a tener una crisis, ¿sí? Lo que hacemos con esto es educar a la persona que se dé cuenta antes que está por ingresar en una crisis, ¿ok? Porque hay señales fisiológicas, cognitivas, que le hablan de que las cosas no están tan bien, ¿ok? Entonces yo hago una lista sobre esas señales que la anticipen a ella y que antes de tiempo pueda llamar a alguien y pedir ayuda, ¿sí? Es como alguien que tiene un ataque de pánico que empieza a tener su oración en las manos, taquicardia, bueno, estoy a punto de tener un ataque de pánico, llamo a carrera, ¿sí? Lo mismo. Luego vamos a tener una lista de estrategias de afrontamiento, ¿sí? Voy a trabajar con esa persona. ¿Cuáles son las estrategias para superar una crisis sin cagarla? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque una autolesión es superar una crisis de forma pésima, porque empeora a largo plazo la situación, ¿sí? En cambio, si yo le enseño a esa persona a tomarse una ducha de agua fría con ropa y todo, y me meto directo y yo la voy coacheando por teléfono, lo que yo estoy haciendo es que la persona se distraiga en el momento, ¿sí? Salga de mirar el árbol, haga 2 pasos para atrás, se aleje totalmente de la situación, que es muy práctico y el frío genera eso, ¿sí? Y a largo plazo, en el peor de los casos no es frío, pero en el peor de los casos no genera otro daño además de eso. ¿Estamos de acuerdo? Esto se hace en una extrema crisis. No estoy hablando de que cada vez que uno se sienta medio mal o se sienta enojo, yo voy a pegarme el baño de agua fría. No es la idea, ¿sí? Pero bueno, para que puedan prevenir crisis, en un plan de seguridad tiene que estar bien descrito cuáles son las cosas que yo voy a hacer para superar esa crisis sin mandarme ningún humo, ¿sí? Recurrir a personas del entorno para distraerse, personas en su confianza van a ver el número de teléfono, el número de correo. O sea, tiene que estar toda la información de las personas que te van a ayudar a vos y además yo les voy a dar una copia de mi plan de crisis para que ella tenga, o sea, que si yo la llamo a las 2 de la mañana, le digo, ayúdame porque estoy en crisis, que la persona sepa qué hacer y no digo, uy, la puta madre, que es una crisis, que son hielos, que... De hecho, se va rellenando ahí mismo con la persona. A mí me sirve mucho que la persona lo rellene ella y yo voy tomando nota en mi plan de crisis. Pero que la persona ya se vaya caminando con esto, rellenándolo ella. Una forma fácil es que saco fotos de adelante para atrás y le paso la foto a la sheriff o al psicólogo tratante o a quien sea. También tener personas adultas y responsables para transitar la crisis. Lista de recursos sanitarios a quien llamar. Nosotros aquí tenemos el número del terapeuta, el número del psiquiatra, el número del coterapeuta del grupo, por ejemplo. Entonces tiene, si no te atiende uno, te atiende el otro, si no te atiende el otro, y así. Puede tener también el número de la ambulancia, o sea, si estoy en crisis total, me voy a buscar porque me salto, ¿sí? Entonces, bien. Y planificación del ambiente seguro y la limitación de acceso a eventos letales, ¿sí? Esto tiene que estar por escrito también y la persona tiene que saber qué va a suceder en caso de que suceda esto o cómo vamos a manejar esta situación hasta que el riesgo disminuya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona menciona que en el plan de crisis, en la planificación de la idea suicida, pensaba quitarse la vida con arreglamientos cortopunzantes, ¿sí? Hasta que la persona disminuya el riesgo y se va a quitar del hogar todos los elementos cortopunzantes, ¿sí? Entonces, por escrito, lo determinamos con la persona por un mes, no hay cuchillos en la casa, por ejemplo, ¿sí? No hay medicación, no hay medicación ambiental, ¿sí? El monitoreo, ¿cómo va a ser el monitoreo por los siguientes 15 días? Vos me vas a mandar un mensaje todos los días a las 7 de la mañana diciéndome cómo te sentiste, cómo dormiste, cómo lo que fuese. ¿Me explico? Ese es un monitoreo. Quizás el riesgo menor, lo que voy a realizar es un monitoreo más tranquilo. Y si el riesgo es mucho mayor, el monitoreo puede llegar hasta hacer una internación psiquiátrica. ¿Me explico? Eso depende del nivel de riesgo de la persona. Para ahondar un poquito y ir finalizando esto del criterio de internación, en primera instancia saber que a nosotros profesionales de salud mental, la ley de salud mental
hay un par de cosas a tener en cuenta. Involuntarias, no, lo que sigue. Sí hay un par de criterios a tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces las consultas que nosotros también recibimos es en qué contexto y bajo qué situaciones hacemos una internación involuntaria. Algo a tener en cuenta es cuando la persona presenta alucinaciones o pensamientos extravagantes, que decíamos anteriormente, voces que piden que le quite la vida, que se quite la vida, ¿no? O algunas alucinaciones visuales también. Este criterio de cuando aparece una voz que le pide que se mate a la persona es uno de los únicos criterios que podríamos decir ya basta para que la persona la internemos. ¿Por qué? Porque de forma hay mucha incertidumbre en cómo se va a comportar la persona. Capaz que la persona sale de la sesión diciendo no me voy a matar, te lo prometo, la sesión que viene estoy acá, pero la persona tiene alucinaciones que indican que se mate. Yo no sé si a esta noche no lo va a hacer. Hay mucha incertidumbre en caso de... Bueno, también tener en cuenta que si la persona no se interna hay un riesgo mayor en relación a que siga sosteniendo un tratamiento involuntario. También cuando las amenazas operantes van en escalada, y esto que significa que sigue haciendo intentos y en cada intento va perfeccionando el método, va cambiando de forma, ¿sí? Con la intención de quitarse la vida, persiste la intención. También cuando aparece dañada o restringida la relación entre el terapeuta y el consultante, el paciente, y al mismo tiempo también se resiste a hacer un cambio de terapeuta o continuar su tratamiento en otro espacio. Cuando necesariamente necesitamos hacer una monitorización farmacológica y no hay un garante de tratamiento. ¿Qué significa esto? Que no hay alguien que pueda cumplir esa función en el espacio de su casa o en el espacio conocido de personas. Cuando hay desgaste también del equipo de salud o de los familiares que acompañan el tratamiento, ¿no? Son razones que nos van permitiendo, son criterios y razones que nos van permitiendo a nosotros pensar en la internación. ¿Qué pasa en el siguiente? Bueno, y para tener en cuenta también esto que la persona o el paciente no considera realizar el tratamiento de manera ambulatoria, es decir, se resiste, ¿no? Y nosotros empezamos a notar que hay riesgo de vida o hay riesgo de hacernos también. Cuando el paciente está sobrepasado por a manera de a modo incapacitante, por así decirlo, de la crisis de cabeza, ¿no? Hay veces que las innovaciones también se hacen en crisis aguda, cuando la persona puede regular, puede bajar, ahí nosotros acompañamos en la parte del tratamiento. ¿Sí? Nosotros también solemos aclarar que las internaciones no son para siempre, son en estos momentos también crisis aguda, en donde la persona está incapacitada. Imagínense que hay pacientes que no pueden salir de la casa, o sea, tienen una de fobia social o de ansiedad que no les permite poder salir de su hogar, entonces quizá la internación sea una opción para poder estabilizar a la persona y hacer el tratamiento. Y este que es muy similar al que decíamos al principio, que tiene que ver con síntomas psicóticos que tienen que ver con esto que les decíamos, ¿no? La alucinación, el pensamiento extravagante, etc. Pero esto es cuando aparece por primera vez una persona que quizás... sobre todo cuando se da por primera vez. Bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir, queríamos saber si hay consultas, si tienen dudas, pero también invitarlos a que nos sigan en las redes, en nuestro Instagram, y ese código de QR nos va a llevar a un link en donde pueden descargar material sobre esto que estuvimos compartiendo con ustedes, sobre todo también lo que tiene que ver con la discusión, ¿no? La discusión en relación a señales abiertas, trabajando con los niños, con la comunidad. Nosotros insistimos mucho en lo que decíamos al principio, en ser agentes responsables también de lo que tiene que ver con la prevención y desde este lado que hayan estado, digamos, no este lado de la participación, la atención, la escucha, absolutamente muy valioso, así que bueno, queremos agradecer eso, el tiempo y el interés por la temática, que también, como decíamos, es bastante compleja y